Bueno, creo que ya iba siendo hora de hacer esta tercera parte, ¿no? Dentro intro. Rudolf von Laban fue bailarín y teórico del movimiento, y considerado el pionero de la danza moderna. Laban creó un sistema que permite el estudio, la investigación y la experimentación del movimiento. Pero no es que pretenda codificar todos los movimientos humanos de manera absoluta, eso es además absurdo, sino un mapa para entender y analizar mejor el movimiento y todas sus infinitas posibilidades. Es un sistema que se basa en tres cosas: en la observación y experimentación, a partes iguales con el propio cuerpo, en la propiocepción, o sea, la percepción que tienes tú sobre tu propio cuerpo, y en el espacio. Esta, sin ser una técnica teatral, la pongo porque es que se menciona en todas partes. A nada que te metes un poco a hablar de talleres, de expresión corporal, de lo que sea, de actores, en algún punto seguro que a lo largo de tu carrera oyes hablar de Rudolf von Laban. Pero la cosa es que, como habéis visto en el título, no es Laban, es Laban Paterniew. Porque lo cierto es que el sistema de Laban no lo creó él. Laban creó todo el sustento teórico, pero fueron sus discípulos, en especial Paterniew, una de sus alumnas, la que realmente le dio cuerpo y le dio los toques que le faltaban al análisis de movimiento de Laban. Entonces, vosotros lo escucharéis siempre como Laban. Ahora, tened en cuenta que es Laban Paterniew, por favor, un poco de rigor histórico. Es una de las disciplinas más moldeables, precisas y claras y que valen para un montonazo de campos de estudio. Si eres bailarín o bailarina, habrás oído hablar de él a través del cubo de Laban o el dodecaedro de Laban. Y si eres actor, fundamentalmente le conocerás por los 8 esfuerzos, que son magníficos para crear personajes. Pero vamos, no se usa solo para esto, se usa para danzaterapia, se usa para antropología y se usa incluso para analizar las interacciones humano-ordenador. O sea que versatilidad, la que quieras. Como digo, es la piedra angular del análisis del movimiento. Bueno, la verdad es que este método es un mashup de técnicas de la leche. Marta Schinka básicamente se cimienta en dos cosas: en la técnica de Laban, en concreto su análisis del movimiento, y en principios expresivos que ha ido cogiendo a lo largo de su carrera, en especial de la escuela alemana del movimiento creativo o la danza libre, en la que, por cierto, ya incluían a Laban y a Dalcroze, del que hablé un poquillo en este vídeo. Los dos ámbitos fundamentales del trabajo de Marta Schinka son la conciencia corporal y las bases expresivas, es decir, cómo tener conciencia técnica sobre el cuerpo y cómo aplicar eso para expresar cosas y para el trabajo creativo. De lo que estoy hablando no es ni más ni menos que de la expresión corporal, que es la disciplina que permite, mediante el estudio del cuerpo, el usarlo como herramienta de expresión y comunicación. Que me hace mucha gracia porque normalmente en institutos se enseña la expresión corporal como venga, vamos a ser todos libres, sin técnica, pero no, la expresión corporal es una disciplina y tiene su técnica. Lo de Zarilli realmente no es una técnica, sino un entrenamiento psicofísico, que se basa en tres cosas principalmente: en la respiración, en el control de la energía y en la conexión cuerpo-mente. Básicamente lo que pretende es que el cuerpo-mente del actor esté despierto en escena, y para ello se vale del entrenamiento psicofísico. En concreto, lo que sería una sesión de entrenamiento de Philip Zarilli serían ejercicios psicofísicos como tal y artes marciales. Las artes marciales que emplea son Tai Chi, Yoga y Kalaripayattu, que es una arte marcial india que ahora mismo está hiper de moda en el entrenamiento de artes escénicas porque tiene 1000 propiedades. Os digo como experiencia personal que yo tuve una profesora, que es Sol Garre, que es especialista en técnica Chekhov, y lo que hacíamos al principio era una versión corta de entrenamiento de Philip Zarilli. Como sabéis, todo el trabajo de Chekhov se fundamenta en la imaginación, en la conexión cuerpo-mente. Pero Chekhov no propone concretamente una manera de conectar cuerpo-mente. Por eso el entrenamiento de Philip Zarilli era una pasada. Un compañero mío me decía, mira, me das ahora mismo un Hamlet y te lo interpreto entero a primera vista. Porque salías con una conciencia del cuerpo-mente, una liberación, una sensitividad impresionante. Tadashi Suzuki es un tío que ha creado un método que se basa en andar y moverse con la cadera. En concreto, con el Hara. Ya hablamos en este vídeo sobre los centros. Y en aquel vídeo no le di el nombre, pero el Hara es el centro energético situado en la pelvis a unos 3 centímetros por debajo del ombligo, como por aquí, y que en la cultura japonesa constituye el núcleo de todo ser, donde reside la fuerza, la salud, el vigor, la integridad. Y en concreto en el teatro japonés es de la capacidad del actor de absorber energía e irradiar energía mediante ese centro en lo que se basa toda su expresión. Y el uso de este centro, además, pienso que se está expandiendo, si no está ya más que expandido, en el entrenamiento psicofísico y actoral en todo el mundo, vaya. En concreto, las influencias de Suzuki son el ballet, el teatro clásico japonés, no y kabuki especialmente, el teatro griego y las artes marciales. Y digo que va de potencia porque la idea es aumentar al máximo la potencia emocional y física del actor.
y por tanto hacer que el actor tenga una presencia de la leche. ¿Y cómo lo hace esto? Pues llevando el cuerpo hasta estados de extenuación, evidentemente en el uso del jara, en un trabajo muy especial con los pies, en la respiración y en la concentración. Sobre este punto agradezco mucho a Cara Bruns de mi clase, que estudió Suzuki en Estados Unidos y bueno, pues me ha ayudado un poquito a entender algunas cosas, especialmente la parte práctica de esa técnica que yo no he hecho nunca. Vaya. Viewpoints. Y la palabra clave pues es viewpoints, porque se define a sí mismo. Hay dos tipos de viewpoints, pero en concreto me voy a referir a los de Anne Bogart. De Anne Bogart, como sabéis, pues ya hablé en este vídeo. Y los crea en base a los viewpoints de Mary Overly, que es bailarina. Es básicamente una técnica de improvisación que proviene, como os digo, de la danza postmoderna y que Anne Bogart adapta para actores. Viewpoints significa puntos de vista escénicos. Son puntos de vista, como su propio nombre sugiere, que puedes tener sobre el espacio o sobre ti mismo o sobre la relación entre el espacio y ti mismo en escena. En el caso de Mary Overly, los viewpoints eran 6, pero Anne Bogart los adaptó hasta 13 para el actor. Pero en realidad son parámetros que sirven como esquema para el desarrollo y la investigación del movimiento escénico. Permiten al actor trabajar espontánea e intuitivamente, permiten que un grupo de actores trabaje rápidamente teniendo esta técnica como base, facilita el mantenimiento físico, corporal y emocional, y es sobre todo muy simple y muy clara. Sirve tanto para el entrenamiento con actores como para la creación, tanto del actor para sí mismo como para la creación en compañía. O sea, es una técnica que permite la creación colectiva y la creación individual, cosa que es interesantísima. Anne Bogart tiene muchísima relación con Suzuki, y en concreto en el City, Anne Bogart imparte Suzuki y Viewpoints, con permiso de Suzuki, que de hecho se conocen, se llevan bien y esas cosas. Y os tengo que decir que aunque no estoy pues especializado ni nada de eso, yo también tengo experiencia en Viewpoints y os aseguro que es maravilloso. Además la he dado mezclada con todo. Yo he dado Viewpoints mezclado con Chekhov, y he dado Viewpoints con el entrenamiento de Philip Zarilli, y he dado Viewpoints incluso con algunos elementos del sistema Stanislavski. O sea que es que lo puedes meter por donde te dé la gana. O sea, yo creo que con esta técnica lo que es la interpretación te queda clarísimo. Es una técnica inventada por el director y escritor Sir David Mamet y por el actor William H. Macy. Y mezcla ni más ni menos que Stanislavski con Meissner, con un análisis aristotélico y filosofía estoica. Y dirás, ¿cómo mezclas todo esto? Pues es muy sencillo, lo vais a entender muy rápido. Se fundamenta en tres cosas: en la repetición de la palabra de Meissner, en técnicas performativas y en análisis de guión. Y el actor no crea el personaje. Lo tienen muy claro en estética práctica. El personaje te lo da el escritor. El actor no crea personaje, interpreta lo que el texto le dice que tiene que interpretar. Es más, por no haber, no hay ni circunstancias. Para la estética práctica, las circunstancias dadas, nada. Lo que importa es lo que ocurre en escena. Y la cosa siempre es que los actores se enfoquen en la acción y en lo que está ocurriendo en escena. Eso es lo más importante. Esta técnica surge como reacción al método, que quiero entender que con el método se refieren a Strasberg, porque Meissner también es método. Y en especial a esa cosa de que el actor se tiene que meter en su propia mierda personal y hacer un trabajo introspectivo y todas esas cosas. Pues no, hay que ir al grano, a la escena, a lo que pasa y a actuar. Lo más importante para actuar es actuar, y punto, según estética práctica. Por eso a mí me parece, con diferencia, una de las mejores técnicas para el cine. Definir con una palabra Uta Hagen es muy sencillo. Identificación. Como sabéis, Uta Hagen viene del Group Theater y por tanto tiene mucha influencia de la vertiente emocional de Stanislavski, de la que ya he hablado tropecientas mil veces. De verdad, si no os ha quedado claro ya la movida sobre lo de Stanislavski, es que lo único que puedo hacer es recomendaros todos los vídeos que tengo hablando sobre el tema, que no son pocos ya. En la técnica de Uta Hagen, lo principal es que el actor se identifique completamente con el personaje, provocando así un comportamiento orgánico. ¿Y cómo hace esto? A través de un estudio profundo del texto y la creación de un híbrido de hechos que ocurren en la escena y en la vida personal del actor, juntos. Y que mezclando estas dos cosas, el actor pueda actuar de manera veraz. La técnica de Uta Hagen se fundamenta en tres fases. La primera es la memoria emocional y la sustitución. La memoria emocional, pues ya sabéis qué es. Y la sustitución o transferencia es básicamente el provocar de ti mismo emociones de tu experiencia personal y transferírselas al personaje. La segunda fase son ejercicios de objeto, que son una serie de preguntas para descubrir al personaje. Y lo último es relacionar todo esto con los objetivos que tiene el personaje en la escena. Bueno, esta técnica se define, yo creo, por el nombre que él mismo le ha puesto a esto, que es being, ser. En este caso, al igual que la estética práctica surge como una reacción a Strasberg, pero en este caso se mete mucho más a fondo, en vez de alejarse. Básicamente, Eric Maury se dio cuenta que al estudiar esto, siempre tenía unos mismos tipos de obstáculos y que además eran unos tipos de obstáculos que otros estudiantes de esas técnicas compartían. Entonces dijo, pues aquí hay un problema. Entonces empezó a desarrollar
una metodología y unas técnicas para eliminar todas las inhibiciones personales y psicológicas que evitan que las técnicas de corte psicológico funcionen y que impiden, por tanto, la organicidad del actor. Al estado del actor en el que está absolutamente liberado de esto, Eric Morris le llama el ser. ¿Y cómo hace todo esto? Pues básicamente se vale de fusionar psicología de la actuación con movimiento físico y encarnación del personaje. Y a lo que ataca específicamente es a los obstáculos personales, a los bloqueos, a las dependencias, a los problemas de ego, pues que tenemos los actores a veces, a los miedos, a las tensiones, a los conceptos y creencias limitantes, etcétera, etcétera. La verdad es que es muy a piñón. De hecho, tengo un compañero que ha probado esta técnica y me dijo, mira, a mí no me sirvió. Pero con esto no estoy diciendo que la técnica sea mala, o sea, esto es una experiencia de una persona. Lo que sí es que hay que tener cuidado y que sepas que la técnica es muy hardcore a nivel psicológico. Eso lo tienes que saber y tienes que ir preparado con eso. Y nos vamos un poquito de estas técnicas de corte psicologista y vamos a algo que busca básicamente la liberación, pero mediante la liberación de la voz y de la energía del actor. Theodore Terzopoulos es al teatro grecolatino lo que es Peter Brook a Shakespeare. ¡Puto genio! Y todo su trabajo consiste en rehacer la unión entre la voz y el cuerpo. Para ello se vale del control de la respiración, de la concentración, del centro de energía, los resonadores y los recursos sonoros, y en concreto, pero esto ya es de estilo, en la interpretación rítmica del texto. Como sabéis, no todos los textos están en prosa. Shakespeare, Lope de Vega, el teatro griego están en verso, y el verso hay que decirlo de una manera concreta. El método de Theodore Terzopoulos es magnífico para textos clásicos. Y por último, Roy Hardt. Tengo que hacer una mención a Alfred Wolfson, que fue pionero en la terapia psicológica a través de la voz. Porque Roy Hardt fue un alumno suyo. Básicamente Roy Hardt participó en la guerra y huyó dejando a un compañero suyo morir. Esto le provocó un estrés postraumático del que no se pudo recuperar hasta que conoció a este psicoterapeuta. Básicamente Alfred trabajaba con la relación entre la psique y la voz. Y Roy Hardt luego va un paso más allá y lo extiende a manera de expresión y de autodescubrimiento. De hecho, normalmente la aproximación a las técnicas es que las técnicas te liberan, pero la aproximación de Roy Hardt es al revés. Es el liberar al individuo lo que te hace dúctil hacia la adquisición de técnicas. De hecho, la disciplina de Roy Hardt, él mismo ni la considera método ni técnica, porque no es una metodología, no es algo que siga unos pasos para llegar a un fin pedagógico, ni es una técnica, o sea, tampoco es un conjunto de herramientas que puedas usar y que estén relacionadas entre sí. Es un conjunto de ejercicios que se personalizan para cada persona para el redescubrimiento de la voz, de las calidades del sonido. Concretamente, Roy Hardt llegó a desarrollar un rango vocal de 6 octavas. 6 octavas. Eso es más que un piano convencional. ¿Pero qué principios técnicos aplica esta disciplina? Así para que nos hagamos una idea. Pues 2 muy importantes. La precisión técnica, tanto musical como vocal, y el riesgo expresivo. Es decir, que si tienes que dar un callo, lo des. Y ese tipo de cosas. Antes de terminar este vídeo me gustaría hacer una mención especial a algunos que aún así, aunque no lo creáis, me he dejado en el tintero, pero que no he mencionado, pues porque no serían 10 ya. Y porque además algunos no han escrito libros, no se han centrado realmente en crear una técnica para actores, etcétera, etcétera. Pero que han tenido una influencia de la leche, y aquí os los dejo. Joan Littlewood es una tía que básicamente dijo, oye, ¿y si mezclamos Laban y Stanislavski? A ver qué pasa. Y luego otros que, bueno, probablemente hable de algún día de estos en el canal, porque es que han tenido una influencia en la escena contemporánea de la leche. Como son Tadeusz Kantor, Bob Wilson y Robert Lepage. Consideran al actor como un elemento plástico en vez de como un intérprete. Como olvidar a Joseph Chaikin y su trabajo en el Open Theater, en el que el foco, más que estar en el intérprete, estaba en la creación colectiva. Porque claro, todas las técnicas de las que he hablado eran al respecto de cómo un actor en sí mismo guisárselo y comérselo, pero es que luego hay maneras de hacer las cosas en grupo, que no tienen que ver con hacerlas cada uno individualmente, y también son válidas escénicamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Con esto en principio cierro el ciclo de técnicas actorales que todo actor debe conocer, aunque no os penséis que esta va a ser la última vez que voy a hablar ni de técnica teatral, ni de técnicas teatrales que no he mencionado en estos vídeos, que os aseguro que hay para rato, ¿eh? Si no me conocías, soy Shazu Taila, este es mi canal de divulgación de artes escénicas, en el que básicamente pues hablo de bailarines, de performance, de actores y de todo lo que tiene que ver con subirse a un escenario. En concreto hoy me has pillado en la sección de técnicas actorales, pero no te preocupes porque también tenemos mitos y curiosidades, vlogs y un montón de cosas sobre autores que a lo mejor te interesan mucho. Suscríbete y dale a la campanita, que te van a llegar cosas que te van a molar. Ya verás tú. Así que, lo dicho, nos vemos en el próximo ensayo.